Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches a todos. Es un gusto de verdad estar con todos ustedes en este estudio llamado Viviendo como una Iglesia. Gracias a Dios, el Señor está haciendo su obra con este estudio, tanto para quienes están corroborando a través de las Escrituras qué es vivir como una iglesia. Que sean las Escrituras, no las obras, no lo que el hombre, los líderes que se están manifestando en desacuerdo, algunos, con sus indirectas, con sus mensajes, porque no les gusta. Les gusta estar solo lidereando, estar enseñoreándose de diferentes maneras de las personas, obteniendo recursos, incluso con este denominado movimiento de la justicia social, en donde parece que se hacen cosas en el nombre del Evangelio. Algunos lo hacen sin interés, pero algunos otros no, y se ven movidos siempre. Yo he dicho que con el celo con el que muchas veces exponen un área fuerte de sus ministerios, algunos evangelistas, algunos otros hacia la labor social, si con ese mismo celo se dedicaran a estudiar la eclesiología, se darían cuenta que entonces no solamente se trata de predicar el Evangelio, sino de ir y hacer discípulos. Y eso es y conlleva un costo más grande. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto nos anima a seguir continuando, pues, como dicen coloquialmente, pisando callos. Pero también sabemos que hay corazones de ovejas lastimadas. Sabemos que hay corazones dispuestos a obedecer a Dios con respecto a qué significa vivir como iglesia en lo particular, haciendo la labor que el Señor me indicó, siendo esa parte del cuerpo que Dios eligió fuera yo, respetando a los demás miembros del cuerpo si veo que están realizando su función que Dios les encomendó. Y entonces eso crea una unidad, por ejemplo, en esta ilustración del cuerpo, cada órgano realizando su función como debe de ser. Así que, sin más, vamos a continuar hablando de las verdades de la palabra de Dios, de lo que la Biblia dice que significa vivir como una iglesia, no lo que el hombre quiere interpretar, no lo que el hombre quiere muchas veces mostrar, conmover a través de su obra, que muchas veces válida, no solamente es un área específica en donde tú te sientas fuerte, que es la que puedes estar presumiendo en redes sociales para que los demás hagan. Yo creo en esas iglesias que, como dice la Escritura, lo que hace la mano izquierda no lo sabe la derecha. Y son iglesias que evangelizan, que ayudan a los pobres, que hacen lo que tienen que hacer o que hacemos lo que tenemos que hacer, pero que no tenemos que estar promoviéndolo. Tampoco digo que es malo que se haga, pero sí muchas veces con intenciones incorrectas algunas iglesias lo hacen. Así que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir exponiendo a la luz de la palabra lo que significa vivir como una iglesia a la luz solamente de la palabra de Dios. Y ya vimos, antes de que oremos, comencemos el tiempo con una oración, ya vimos el tema de la unidad, lo importante que es la unidad. Ya hablamos acerca de que va a ser nuestro tema central, la unidad sobrenatural que solamente crea el Evangelio real en las personas, es la que va a hacer que viva no tanto un curso de membresía, sino lo que significa la membresía bíblica. Y esto es muy, muy importante. Así que te animo a que si piensas que los antiguos temas eran un curso de membresía, no lo son. Solo estamos viendo la que tiene la membresía. Pero hoy vamos a ver un tema acerca de la unidad en la diversidad. ¿Cómo es que podemos ser y estar de verdad unidos? Ser unidos realmente conforme a las Escrituras nos lo muestran, o la unidad en la diversidad, en medio de la diversidad. Y para eso, hermanos, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿les parece?
Padre, te damos muchas gracias por la enorme bendición que nos das de estar en tu presencia. Gracias por mis hermanos, gracias por quienes en algún momento se tomaron la libertad de abrir este video, de estudiarlo, de principio a fin, de hacer un juicio completo al finalizar el estudio. Te agradezco, Señor, por eso, porque sé que tu palabra nunca regresa vacía. El hombre, no el humano, no las filosofías ni doctrinas humanas, sino solo tu palabra nos enseña acerca de cómo vivir como una iglesia. Así que ponemos este tiempo en tus manos y te damos muchas gracias, Señor, bendiciendo tu santo nombre y escuchando y aprendiendo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces, ¿de dónde surge el que podamos ser tan diferentes, pero a la vez podamos experimentar que pertenecemos a un cuerpo, que tenemos una identidad ahora ya como cristianos? Escucha esto, cuando tú te conviertes en cristiano, dice nuestro manual de 9 marcas, recuerden, estamos estudiando sobre la base de un manual del Ministerio 9 Marcas, viviendo como iglesia. Nosotros lo hemos adaptado, enriquecido, y ha sido una bendición este ministerio para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Cuando tú te conviertes en cristiano, experimentas un cambio de identidad total. Ahora eres una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. Ahora formas parte de la familia de Dios, como dice Gálatas 4:5. Estás unido a Cristo, como dice Romanos capítulo 6, versículos 1 al 8. Estás unido a Cristo. Entonces, hermanos, con esta transformación, con este nuevo nacimiento, ser cristiano, escucha, muy importante, es más trascendental para tu identidad. Repito, ser cristiano ahora es más trascendental para tu identidad que tu familia, que tu etnicidad, que tu empleo, que tu nacionalidad, que tu sexualidad, que tu personalidad o cualquier otra forma en la que este mundo defina la identidad. El mundo define la identidad de acuerdo a tu familia, a tu etnia, a tu empleo, a tu nacionalidad, tu profesión, tu sexualidad, incluso tu personalidad, como dije hace un momento. Pero ser cristiano es recibir una identidad diferente con las definiciones que acabamos de dar, y por tanto entonces la unidad que tú compartes con todos los cristianos, como vimos hace semanas anteriores, es más profunda y permanente que cualquier otro vínculo concebible. Eso significa que donde sea que el evangelio exista, también debería de existir la diversidad. ¿Qué significa diversidad? Diferencias, opciones, personalidades, caracteres o caracteres. La diversidad es una consecuencia, entonces, hermanos, natural del evangelio. Es una consecuencia natural del evangelio, la diversidad. Así que entonces esta diversidad, el que haya cantidad de diferentes personalidades, edades, contextos sociales, contextos económicos, culturales, socioeconómicos. Toda esta diversidad es probable que sea más importante, pero también a la vez menos importante dentro de una iglesia. ¿Qué significa esto que estás diciendo? Que es más importante porque cuando personas sin vínculos o conexiones seculares se aman sacrificialmente unos a otros en la iglesia. Por eso es importante la diversidad, porque hay personas que no los une ningún vínculo ni conexión consanguínea, familiar, sino por el contrario, muchas veces son completamente personas desconocidas entre ellos.
Y sin embargo, vemos cómo se aman sacrificialmente unos a otros en la iglesia. Y esto, hermanos, brinda un testimonio magnífico de la verdad del Evangelio en un mundo que nos está observando. Cuando pensamos en la murmuración, en los pleitos, las disensiones, las divisiones en una iglesia, deberíamos pedirle al Espíritu Santo que a través de su palabra nos recuerde que hay un mundo observándonos. Cuando siquiera comienzo a pensar de manera equivocada, comienzo a albergar un sentimiento de resentimiento, de amargura, de venganza para con un hermano en la iglesia, deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a recordar que no solamente Él, que sería lo más importante, sino hay un mundo que nos observa. Y por eso tal vez decimos que la diversidad es algo muy importante. Entonces también, hermanos, la diversidad es esencial para nuestro testimonio, no solo personal, sino como iglesia. Debería de dolernos cuando de repente por mi testimonio, por algo que yo estoy creando y provocando para que se hable mal de mi familia espiritual, está provocando que se esté manchando el nombre, ya no solo, que es lo más importante, vuelvo a repetir, de Cristo, sino de la iglesia local donde pudiera yo estarme reuniendo. Pero cuando vemos que la diversidad es esencial para nuestro testimonio, el resultado debe ser amor fraternal. Una búsqueda de estar amando fraternalmente a los hermanos. Y no solo preparándome en el camino hacia la iglesia, sino que incluso me duele despedirme de ellos. Normalmente cuando nos reunimos los domingos, me duele despedirme de ellos porque siento que no los voy a volver ver hasta la otra semana. Pero ese vínculo que nos une hace que podamos estar alimentando ese amor, cuidando esa unidad fraternal entre nosotros durante la semana, de muchas maneras en que lo podemos hacer. Por eso la diversidad es importante, pero al mismo tiempo la diversidad podría ser menos importante de lo que tú has pensado, tal vez. Porque no es el fin en sí misma. Escucha lo siguiente: una iglesia puede ser diversa, pero no saludable. Una iglesia puede aparentar diversidad, en que todos aparentemente respetan esa diversidad, pero carecen de unión, de amor o incluso del evangelio. Y hay que tener cuidado con eso, porque se puede aparentar unidad como una familia, hermanos. Hay muchas familias que parecemos grandes actores en algún momento, que en el hogar y dentro del hogar hay gritos, amenazas, ofensas entre padres, entre hijos, entre cónyuges, pero parecería que algo sucede milagrosamente cuando tenemos que mostrarle a la sociedad, a nuestras familias consanguíneas y a nuestra familia espiritual, que somos, entre comillas, una familia muy unida. Porque parecería que fingir una unidad y un amor es el fin en sí mismo, y ahí es donde la diversidad se convierte en lo menos importante. Porque una diversidad así, tarde que temprano, va a resultar en un fracaso. Como nos hemos dado cuenta cuando experimentamos esa apariencia, esa hipocresía en nuestras propias vidas o en nuestras propias familias, ¿no es cierto? Tarde que temprano todo sale a la luz. Y esa aparente unidad, esa aparente salud espiritual, esa aparente unidad que hay ahí, amor que hay ahí, resulta que no era en realidad amor. Porque esa diversidad no estaba basada en lo que debe de estar basada, como lo vamos a ver esta noche. Entonces, hermanos, hermanas, si la diversidad, el que seamos todos diferentes, es parte importante de nuestro testimonio, pero simplemente ser diversa como un fin en sí no es el propósito de la iglesia,
repito, si la diversidad es parte importante de nuestro testimonio porque el mundo nos observa, Dios nos observa, los más débiles y los más nuevos en la fe nos observan. Pero también deja de ser importante cuando esta diversidad tiene un fin en sí mismo, y esto no es el propósito de la iglesia. ¿Cómo deberíamos entonces como congregación pensar en la diversidad entre nosotros? ¿Cómo deberíamos de hacerlo, hermanos? Vamos a comenzar esta clase entonces examinando 4 aspectos de la diversidad en la iglesia, 4 aspectos de la diversidad en la iglesia que te ayudarán a cultivar la unidad en ella. Repito, 4 aspectos de la diversidad en la iglesia que te ayudarán a cultivar la unidad en ella. Y esto lo vamos a revisar, como siempre, a nivel personal, y después lo vamos a revisar a la luz de el entorno de una iglesia completa. Así que entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias a Dios que ya nos vinieron aquí a tocar nuestros vecinos que nos trajeron la correspondencia. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, queremos poner en especial este tema tan importante en tus benditas manos. Queremos rogarte, Señor, que tengas a bien ayudarnos a través de tu Espíritu Santo a entender este tema de la diversidad y cómo por ti, a través de ti solamente, de tu bendita palabra, de Jesús y su mensaje en nuestro corazón, es que podemos, aún a pesar de ser tan diferentes, de verdad estar unidos, siendo obedientes a tu palabra, creyendo en tu obra y todas esas razones que hoy tú nos vas a enseñar en cómo se logra esa unidad en medio de tanta diferencia, Señor. Así que te damos muchísimas gracias por eso y de manera muy especial te queríamos pedir nuevamente, Señor, que nos des de tu gracia para poder comprender un tema tan importante y que no finjamos, Señor, unidad, que no, Señor, soportemos en nuestra carne la unidad, porque tarde que temprano, como vamos a aprender hoy, eso, Señor, va a traer resultados negativos a nuestra vida. Tu nombre va a ser manchado, tu nombre va a ser blasfemado muchas veces por causa de nosotros, Señor. Pero para que eso, Señor, no suceda en nuestras vidas y cuando comience a suceder podamos darnos cuenta que nos estamos equivocando, es que te pedimos que nos ayudes esta noche a no participar de ninguna clase de unidad en medio de la diversidad de manera falsa, hipócrita y equivocada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que entonces, hermanos, vamos a ver 4 aspectos de la diversidad en la iglesia que te ayudarán a cultivar la unidad en ella. Número 1, el primer aspecto de la diversidad en la iglesia es el propósito de la diversidad. Tú y yo hacemos las cosas con un propósito normalmente. Trabajamos para obtener ingreso, para que de ese ingreso podamos subsanar algunas de nuestras necesidades. Y encontramos en el trabajo diferentes propósitos que nos motivan a tenerlo, a realizarlo. Pero así en varias áreas de nuestra vida normalmente tenemos propósitos. ¿Cuál es el propósito de la diversidad? Pero no el de nosotros, sino el de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor al rescatarnos inmerecidamente, hablando de la salvación, pero colocarnos en un cuerpo donde todos los que llegan son completamente diferentes entre sí? Dios tiene un propósito y tú y yo necesitamos conocer ese propósito para perseguirlo, alcanzarlo, guardarlo, amar ese propósito divino. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios de la diversidad en la iglesia local? Pues para responder esa pregunta vamos, hermanos, al libro de Efesios.
Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10, donde vemos la declaración del apóstol Pablo para una iglesia local, para la iglesia de Éfeso. Y ve lo que dice ahí Pablo a esta iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que entonces Pablo, dándole esta enseñanza a la iglesia en Éfeso, nos enseña, siendo la palabra inspirada por Dios, siendo la palabra misma de Dios, cuál es ese propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es, hermanos? Escucha con mucha atención. Que la iglesia refleje la multiforme sabiduría de Dios a todo lo creado, a todo lo creado. Y nos dice cómo. Pablo aquí dice que esto tiene que ver con un misterio que Dios ha revelado, si lo volvemos a leer. Pablo comienza diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los apartados. Vean la humildad. No dice, a mí que se me dio algo diferente que a los apóstoles que caminaron con Jesús. A mí que el Señor me llevó a ese tercer cielo a darme una revelación especial. No vemos eso en esa figura y en ese ejemplo que estamos llamados a imitar a quienes nos han llamado a servir en una iglesia, en cualquier función. Pablo dice, a mí que soy menos pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo, esta bendición y privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Pero vean lo que dice a continuación. Y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio. Es algo que está oculto, pero que sale a la luz en algún momento. Es algo que estaba velado para los profetas del Antiguo Testamento, que lo mencionaron, ellos no lo comprendieron, pero su cumplimiento en el Nuevo Testamento, Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio entonces va a hacer que judíos y gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, de la familia de Dios. ¿Dónde vemos eso en el Antiguo Testamento? Acompáñame o solo escucha lo que dice Isaías o lo que Dios prometió a través del profeta Isaías, ahí en Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También le dice Dios a Isaías, te di por luz de las naciones, hablando de ese también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora entonces en Cristo, usando el ministerio del Evangelio de Pablo, Dios lo ha hecho a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, para cohabitar en una iglesia universal, pero para habitar juntos en una iglesia local. Pero no se termina ahí ese misterio, sino nos dice que Dios, en la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y aquí dice, ¿para qué? Ahí está el propósito, escuchen con mucha atención, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. E incluso nos dice a quiénes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se incluye a los principados y potestades que ven, hermanos, desde el cielo la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia.
Si estos mismos principados o quienes veían que de repente ya había un movimiento que seguía las enseñanzas de Jesús de Nazaret, se sorprendían porque tanto entre judíos como entre gentiles incrédulos que se seguían odiando a muerte, de repente veían que en cierto grupo, en cierto lugar, en cierta casa, estaban juntos conviviendo judíos y gentiles, adorando a un mismo rey, a un mismo Salvador. Esto, hermanos, tiene que llevarnos al contexto cultural de esa época. Tú y yo lo vemos y dices, bueno, pues es que a final de cuentas somos seres humanos, realmente en el fondo nos amamos y qué bueno que hubo no. Es como si tú ahorita le pidieras a dos países en Europa, en la situación tan hostiles en las que se encuentran, que se reconcilien. Capaz que te dicen, tú no te metas o tú también, como está sucediendo. Porque cuando el odio entre dos naciones comienza a surgir, los seguidores, el liderazgo, los presidentes, comienza a ser esta serie de caos que estamos viendo hoy. Si en el fútbol hace unas semanas, hermanos, vimos lo que puede ocasionar la pasión, vimos lo terrible por defender los colores, entre comillas. Pero algo parecido, si nos sorprendieron estos dos ejemplos que te acabo de dar, se quedan cortos con el odio que se tenían en aquellos tiempos judíos y gentiles. Y entonces era algo asombroso que pudieran verse grupos de judíos y gentiles adorando al Señor, adorando a ese Cristo, su obra, su mensaje de amor. Un lector del primer siglo podía objetar, esa clase de unidad es imposible. Se necesitaría un milagro, diría ese lector. Y ese es precisamente el punto, hermanos. Que esa unidad es sobrenatural por eso. Observe cuando Pablo adora a Dios ahí en Efesios 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién lo hizo entonces? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, solo a Él sea la gloria. Y te dice dónde, específicamente aquí en este texto, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia debe tener en cuenta siempre que nuestra meta es glorificar a Dios. En los momentos de tentación, como te decía hace un rato, cuando alguien piensa diferente a mí, cuando alguien opina diferente a mí, cuando alguien juzga diferente a mí, cuando alguien interpreta diferente a mí, debo abrazar que yo estoy unido en esa diversidad a esa persona con la cual me doy cuenta que soy diferente, porque mi deber es glorificar a Cristo en la iglesia por los siglos de los siglos, mientras esté vivo en esta tierra. ¿Por qué? Porque es el propósito con el cual Dios me salvó y me puso en una iglesia. Y tengo que luchar con la hipocresía de pensar que alguien piensa diferente a mí y decir, oh sí, hermano, qué bueno que me aclaras, qué bueno que me haces mostrar, pero en tu interior no estás de acuerdo. Estás rechazando ese señalamiento, esa interpretación, esa situación diferente a tu forma de ser, de pensar y de actuar. Si es en sí ese tipo de diversidad fingida, no sirve y tarde que temprano va a tener sus frutos. Pero cuando yo busco el propósito de realmente glorificar a Dios en la diversidad,
entonces yo persigo el propósito de Dios. Que los de afuera se sorprendan en cómo en una iglesia pueden estar personas tan diferentes, como vamos a ver a continuación, tan diferentes, amándose sacrificialmente entre ellos. Y ya vimos que no solamente lo ve el mundo afuera, lo están viendo principados y potestades. Y por eso no debes de dudar que también está ante los ojos de nuestro Salvador, de ver cómo nos comportamos en su iglesia. Así que entonces, hermanos, por la gran separación que existía entre judíos y gentiles, entre ellos antes de Cristo, una separación que Pablo llama en el capítulo 2, versículo 14, la pared intermedia de separación. Estos dos grupos tenían etnicidades, culturas, creencias teológicas distintas. Y esta separación era adversa, era hostil, porque eran celosos de sus creencias, de sus culturas. Pero solo Cristo pudo hacer esto. Por eso es que Pablo está consciente de que al describir el amor que estaba sucediendo entre judíos y gentiles en la iglesia de Éfeso, a pesar de siglos de enemistad, está hablando acerca de una unidad que va mucho más allá de lo que nuestra capacidad humana puede lograr. Repito, por eso es que Pablo está consciente que al describir el amor entre judíos y gentiles en la iglesia en Éfeso, a pesar de siglos de enemistad, está hablando Pablo acerca de una unidad, que va mucho más allá de lo que nuestra capacidad humana puede lograr. Esta unidad es algo más que los esfuerzos humanos por estar unidos. Y si es el poder de Dios el que actúa en nosotros, Dios recibe la gloria cuando su sabiduría se manifiesta por medio de ti y de mí, por medio de la iglesia. En otras palabras, la diversidad no es el objetivo principal. La unidad en la diversidad lo es. Repito, la diversidad no es el objetivo ni el propósito principal de Dios, sino es la unidad en la diversidad. Ahí donde de verdad cuesta trabajo y que solo un poder sobrenatural lo puede crear. No tus fuerzas, no tus ganas, no tu interés de lograrlo, sino algo diferente que vamos a ver a continuación que es. Dios lleva entonces la gloria cuando personas previamente separadas se unen a Cristo y se aman a pesar de todas sus diferencias. Tú y yo debemos de perseguir el propósito de la diversidad, que es reflejar el poder del Evangelio. Deberíamos estudiar con más detenimiento lo que queremos significar entonces con diversidad. Porque, hermanos, es fácil decirlo de labios para afuera. Cuando hay un verdadero evangelio en nuestras vidas, como lo vamos a ver a continuación, es fácil. Pero a nuestra carne no. Por eso debemos conocer y comprender un poquito más qué significa esa unidad en esa diversidad. Y ahí entonces vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos entonces en primer lugar el propósito de la diversidad. ¿Cuál es ese propósito de la diversidad? Que haya diversidad en la unidad porque el mundo nos observa, porque es el reflejo del Evangelio en nuestras vidas. La unidad en la diversidad es el propósito del por qué Dios te salvó y te puso en un cuerpo. Número 2, ahora, el carácter de la diversidad. Si ya vimos entonces, en primer lugar, el propósito de la diversidad, ¿por qué estás donde estás? Para que la gloria de Dios sea manifestada por medio de ti en la iglesia, a través de esa unidad, de ese amor que se manifiesta. ¿Cuál es ese carácter que yo tengo que perseguir? Ya me di cuenta, quiero seguir ese propósito.
Ahora, ¿qué es esa diversidad o cómo lo logro? La diversidad de la que estamos hablando, entonces, hermano, incluye muchas áreas diferentes en las que tristemente el mundo mantiene barreras. El mundo, a diferencia de la iglesia, pone estas barreras para hacernos diferentes y que esas diferencias nos lleven, incluso hoy, no solo a odiarse entre seres humanos, sino a guerras. Pero tristemente muchas veces contaminan las iglesias. Las iglesias que deberían de caracterizarse por el compañerismo, deberían de identificar 6 cosas en ellas que vamos a ver a continuación. En la iglesia no deben existir barreras de etnicidad. Hay que quitar las barreras de etnicidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo primero que a veces puede venir a nuestra mente con la palabra etnias, a muchos de nosotros, es como quiénes somos, por dónde vivimos. Repito, quiénes somos, por dónde vivimos. Realmente vivimos en un país que, si bien no lucha con el racismo, hermanos, está latente. Aquí, si no es de manera palpable como en otros países, pero se sigue viendo. También se sigue viendo el color de la piel. Se sigue viendo si tú vienes de provincia o vienes de una ciudad. Entre si la manera de vestir en la ciudad trae grandes diferencias entre la manera de vestir del pueblo, la manera en que se expresa en uno y en otro lugar. Y no necesariamente es la raza en el color de piel que de repente brota. Hoy hay personas que fueron culturalmente creciendo de esa manera en sus propias familias sin conocer a Cristo. Y hoy muchas de ellas, siendo cristianas, traen esas barreras de etnicidad en su corazón y las quieren poner en la iglesia. Hacen sus caras para hacer un pasito hacia un lado. En si una persona habla de manera diferente, está saliendo tal vez del mundo, viene de otro entorno cultural, dentro incluso de la misma ciudad. Y debemos de quitar toda barrera de etnicidad. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Número 2, barreras de edad. También el carácter de esa diversidad son esas barreras de edad que surgen en las iglesias. Tú pensarás que no sucede. En el mundo sucede eso. Sucede normalmente cuando los jóvenes le dicen a los padres o a las personas adultas: tú ya estás, coloquialmente dicen eso, ¿no? Tú ya estás chocho. Tu tiempo ya pasó, tu moda ya pasó. Este es nuestro tiempo. Tú no entiendes. Eso para el mundo es normal, el crear esa barrera de edades. Pero en una iglesia vemos a jóvenes conviviendo con los ancianos, a los jóvenes platicando con la gente adulta. Y otra vez, repito, tengamos cuidado en que no sea esa diversidad fingida, sino esa diversidad que se crea no por la barrera de la edad. Esto sorprendería al mundo si se quita. En primer lugar, la barrera de la etnicidad, que no se note cuando alguien entra, que está como afuera, juzgando a las personas por su color de piel, por sus orígenes culturales, de nacimiento, de ciudad, de tierra, de pueblo, etc. Pero también en donde el amor entre las personas de distintas edades, hablando también de los ancianos, no están menospreciando en todo tiempo a los jovencitos, humillándolos, burlándose de ellos. Entonces, vemos barreras de etnicidad, barreras de edad, barreras económicas. Nuestro mundo, hermanos, está acostumbrado a que los ricos hagan cosas nobles por los pobres, ¿no es cierto? Pero cuando esas personas ricas se vuelven a su casa, a sus mansiones, se reúnen con otras personas ricas,
o al menos con aquellos con una genealogía educativa similar, dice nuestro manual. Pero esto no debe ocurrir en las iglesias. Es por eso que la Biblia habla mucho en relación a eso. Dios insta para que Santiago ataque eso en la iglesia, allá en Santiago capítulo 2, en donde dice Santiago que se le muestra parcialidad a los ricos, ¿no? Venga y siéntese adelante. A Dios le disgusta, nos dice Santiago 2, el favoritismo. Y hoy muchos líderes en las iglesias, cuando hablo de líderes, hablo de manera plural porque no sé cómo los mencionan en sus propias iglesias, pero teniendo una gran responsabilidad de servir a los demás, muestran favoritismo para quienes les pueden dar más. Yo he visto iglesias con pastores creyendo y poniendo barreras con esas personas que quieren llegar a comprar las iglesias. He visto personas queriendo llegar a comprar las iglesias. Hermanos, yo un día estuve escogiendo mi oficina de un lugar hermoso que se había comprado. Pero al darse cuenta esas personas, esa familia que no iban a quedar dentro del liderazgo, y que incluso en lo particular me tocó a mí ser el elegido por el Señor a través del liderazgo para estar ahí, esas personas nos quitaron ese lugar que fuimos a alabar, que fuimos a conocer, que fuimos pues hermanos. Pero a la par también he visto cómo a veces sí han logrado su objetivo. Personas que con más sutileza, con más engaños, han podido seducir al liderazgo. Y he visto la influencia de las personas ricas y de poder. ¿Y cómo no? Si te traen para acá, si te traen para allá, tengamos cuidado, hermanos. Por el otro lado, en las personas que no tienen las posibilidades que otros tienen, y empiezan a ver eso en las iglesias. Cuidar nuestro corazón de no tener envidia. Cuidar tu corazón de no tener envidia, porque es exactamente lo mismo. Comenzar a murmurar, la envidia te lleva a juzgar, a criticar, a sentirte inferior o pensar que los demás se sienten superiores a ti, y comienza a hacer exactamente lo mismo. Y entonces son barreras económicas que vienen desde dos frentes y se notan en las iglesias. Personas que están viendo la marca de zapatos, de pantalón, de playeras que tienes. Yo lo he visto. Con estos ojos que se han de comer los gusanos. Hermanos, es triste. Es triste ver esto. Y tenemos que tener cuidado como iglesia en no arrastrar y nosotros poner este tipo de barreras. Ningún tipo de barrera, entonces, étnica, ningún tipo de barrera de edad, ningún tipo de barrera económica. En cuarto lugar, ningún tipo de barrera política. La iglesia debe hablar claramente acerca de temas morales. Y cuando eso, hermanos, impacte a la política en el exterior, pues se tiene que hablar. Pero cuando se asimile con la política exterior de cosas que están haciendo bien, no por estar a favor de cierta manera política de pensar, pues va a caer como anillo al dedo, como algo bíblico, sabiendo que toda autoridad es puesta por Dios. Pero cuando no se hace, y cuando se habla claramente a través de la palabra y la predicación de los temas morales que a veces contrastan con la política allá afuera, se tiene que hablar. Pero entre cristianos se tiene que respetar ese tipo de pensamiento político. Porque la iglesia no es política. Esos son asuntos de política pública. La iglesia debe ser un lugar donde los cristianos tienen ideas divergentes y que pueden encontrar puntos en común en la realidad, en nuestro entorno, en nuestro país, con personas que nos gobiernan y autoridades a las cuales nos tenemos que someter. Pero escucha, hermano,
Nosotros tenemos que quitar estas barreras políticas porque tú y yo tenemos un rey. Pertenecemos a un reino en donde la política humana, imperfecta, tranza o buena, no nos debe de interesar porque estamos frente a un gobierno perfecto de nuestro Rey Celestial. Pero ¿cuántas personas comienzan con estas barreras políticas y hay pleitos, diferencias en las iglesias por poner estas barreras políticas? Yo me confieso que en algún momento, si no de manera práctica, celosa, pero participaba de estas cosas. Revisemos, hermanos, en nuestro corazón. Para cambiar algo necesitamos revisar en nuestro corazón y no decir, ¡ay, qué bueno! Ninguna de estas 4 barreras yo las he practicado. Revisemos porque todos en algún momento tal vez el aspecto físico, racial, cultural de una persona nos ha hecho que tengamos desagrado. Tengamos cuidado, hermanos, porque el aspecto de la edad de una persona nos ha hecho poner una barrera hasta cierto tipo de pensamiento por la edad de una persona. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchos hemos participado en las barreras económicas. Unos sintiéndose superiores, haciendo uso mal del dinero para ganar adeptos, para ganar poder, y otros por otro lado sintiendo envidia por las cosas que alguien puede tener porque tiene la bendición de tener recursos económicos. Tengamos cuidado, hermanos, aún en estas barreras políticas. En quinto lugar, barreras de personalidad. Primera de Corintios 12 dice que todos tenemos dones y que todos somos necesarios en el cuerpo. Repito lo que dice la Escritura, no podemos ir por falta de tiempo a ver todo esto, pero Primera de Corintios 12 hay una parte donde dice que todos tenemos dones y que todos somos necesarios en el cuerpo. Así que entonces, hermanos, si alguien es socialmente cohibido, introvertido, te pregunto, ¿crees que encontraría en nuestra iglesia un lugar seguro? Esta persona es introvertida, es muy callada, o se sentiría como lo haría sentir el mundo allá afuera. Por otro lado, las personas extrovertidas creemos que pueden hacer más fácil amistades dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Pero eso, hermanos, no hace que sean más esenciales o especiales para la iglesia que los introvertidos. Porque los introvertidos tienen otras cualidades, escuchan, aman profundamente y sirven de todo corazón también, con su característica, con su personalidad. Debemos de amarnos. No, es que en Cristo todo es gozo y todo es alegría y se te ve tu cara de amargado. Pero es su personalidad y te va a amar igual de profundamente, pero a lo mejor de diferente manera que tú que eres extrovertido. Pero no es cierto, hermanos, que a veces la personalidad de una persona nos hace crear barreras. Medítalo esta noche. Medítalo. El mismo liderazgo va haciendo acepción de personas que tengo más empatía con estas personas. Sí, porque en su misma personalidad hay que tener cuidado, extrovertida o introvertida, tal vez los estás manejando, los estás usando. Pero meditemos. Va a haber personas que por su personalidad no nos van a caer tan bien, y no me estoy refiriendo a que nos caigan gordos o mal o no los soportemos, sino que creamos una barrera porque no somos afines a ese tipo de personalidad. Cuando la rompemos, cuando nos esforzamos en amar a una persona con una personalidad diferente a nosotros, nos damos cuenta que incluso, hermanos, complementa y es tan esencial para mi madurez espiritual que me estaba perdiendo por crear esa barrera, crecimiento en mi propia vida. Tengamos cuidado con no crear barreras por la personalidad de alguien. Y número 6, barreras de trasfondo cultural.
¿Qué significa esto? Y con esto voy terminando. Especialmente, pues para aquellos hermanos que crecieron en una iglesia, ¿no? Desde pequeños crecieron ahí en el contexto de una iglesia. Para ellos, pues el trasfondo cultural conlleva expectativas de lo que debería ser una iglesia, porque crecieron, pues, viendo cómo era la alabanza, qué ministerios había, crecieron en ese trasfondo cultural. Y por tanto, a veces se necesita cierto tipo de sacrificio para que cuando ahora están en una iglesia actualmente, vean que esa iglesia está conformada por cristianos con antecedentes tal vez suburbanos, rurales o urbanos. ¿A qué me refiero? Que la manera en que una iglesia se lleva en las partes rurales a lo mejor no es la misma manera en que en las partes suburbanas o en una ciudad. Y no tiene por qué afectarnos crear ciertas barreras de trasfondo cultural. Es que en mi iglesia no había esto, es que en mi iglesia sí había aquello, es que deberían de imponer esto. Qué triste es de repente que entre hermanos o hermanas, cuando se van a poner a servir entre ellos, quieren imponer ese trasfondo cultural. De lo que a ellos les funcionó, les impactó, y no tener esa madurez, humildad y sencillez para aceptar también la idea de la otra persona, porque ambas son importantes. Y tal vez la voluntad de Dios es la interacción de ambas ideas para crear una para esta iglesia donde se congregan. Por eso es que, hermanos, hay iglesias de hermanos que crecieron con tradiciones litúrgicas que ni siquiera supieron, ¿no? Pero que pertenecían a iglesias pentecostales o incluso afroamericanas, o a iglesias con origen en otros países. Entonces, si revisamos, hermanos, pues toda iglesia es diferente en sí mismo, aunque estén en la misma ciudad. A veces hasta por el tipo de alabanza se crean barreras de trasfondo cultural. No, yo disfrutaba más otro tipo de música. A mí los himnos son lo que me agradan y quiero imponer ese trasfondo cultural sin respetar de repente el que otros hermanos traen el mismo tipo de adoración con palabra, adoración a Dios, pero ahora con otro tipo de música, ¿no? Y entonces empezamos ahí otra vez. Y bueno, pues como no estoy de acuerdo, pues creo esas barreras. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Seamos humildes, porque se necesita el sacrificio de todos para romper con este tipo de trasfondos culturales. Tus experiencias ministeriales son importantes. Son importantes tus experiencias misioneras, tus experiencias en ciertos ministerios, son importantes. Compártelas, pero también escucha cómo te comparten a ti. Abrámonos en un corazón porque Dios quiere hacernos crecer y madurar. Pero te das cuenta, si revisamos en este momento, cómo es tan fácil ir creando barreras, pero no se crean esas barreras, sino a veces se crean grupos con esas barreras, porque entonces trato de unir mi idea a la de otros, o voy buscando quién está de acuerdo conmigo, y se comienzan a hacer grupos sin que la iglesia a veces se esté dando cuenta que está sucediendo. Y entonces esta diversidad de aparente unidad, tarde que temprano sale en que era solo apariencia. Y hace un boom, una explosión, cuando Dios permite que haya pruebas en iglesias. Porque en todas nuestras iglesias va a haber pruebas y necesitamos estar listos y preparados para ellas. Porque a veces los más beneficiados, entre comillas, en este momento de la tierra, de vida en la tierra, es el liderazgo. Porque es el que normalmente se queda establecido en la iglesia y la gente y las ovejas están huyendo, corriendo, o son corridas y despreciadas. Y siempre se responsabiliza a quienes se van.
Siempre se responsabiliza al que fue rebelde, al que creó división, murmuración, sin darme cuenta que el mayor responsable después de las actividades de los demás hermanos es el liderazgo, es lo que enseñamos en matrimonios. Cuando le decimos a un matrimonio cristiano, hablando cristianamente, que cuando hay problemas en un matrimonio, la gran responsabilidad, la mayor responsabilidad la tiene el esposo, en las iglesias pasa lo mismo. Y muchas veces los líderes se hacen víctimas del ataque de los rebeldes. ¿Qué hiciste para cuidar que estas barreras no existieran? ¿Cuándo discipulaste? ¿Cuándo estuviste conociendo a los hermanos? Viendo esas características y conociéndolos más para ver cuáles de estas barreras pueden estar más arraigadas en ellos y trabajar en amor a través de las Escrituras. No, es que mis púlpitos son fuertes. Está bien. Qué bueno, porque la doctrina hace su parte, pero la labor pastoral también. El equilibrio entre ambas es sumamente importante y lo hemos estado platicando últimamente con los hermanos en la iglesia. Porque no podemos estar siempre con los hermanos, no tenemos esa capacidad, es muy desgastante, física, económica, espiritualmente. Pero debemos de hacerlo, debemos de tener esa tarea de conocer y servir a quienes están con nosotros, conocerlos como un padre conoce a sus hijos. Pero por otro lado, tenemos que estar esforzándonos en que la doctrina, la palabra esté transformando. Y eso es lo que sucede en iglesias, hermanos, como Éfeso. Y Éfeso desapareció. Con mucho conocimiento, pero frías, congeladas. Y una iglesia con doctrina desapareció. Pero por otro lado vemos tanto daño, hermanos, tanta bulla de unidad, amor, pero pleitos, iras, disensiones, y la gente yendo, viniendo, decepcionada del Evangelio y sobre todo en este lado manchando continuamente el nombre de Cristo. En que de repente muchas de esas iglesias tienen que ser llamadas, como la iglesia en Corinto, en donde aparentemente se iba a celebrar la Santa Cena y ellos estaban preocupados, cada quien por comer, por convivir, para sí mismo, olvidándose, divisiones y todo. Pero había convivencia y hacía falta doctrina. Necesitamos ambas cosas, hermanos. Doctrina para identificar a la luz de la palabra, en el pensamiento teológico de Dios, qué pasa con estas barreras que nuestra carne crea, desecharlas, arrepentirnos, dejar que la palabra penetre hasta el fondo de nuestro corazón y que lo revise porque es más perverso que cualquier otra cosa. Y por otro lado, estar en la práctica, conociéndonos, rompiendo esas barreras entre nosotros, amándonos unos a otros, confesando nuestros pecados unos a otros, animándonos, soportándonos, consolándonos unos a otros. Ambas partes son importantes, hermanos. Y solamente así, en ese equilibrio entre doctrina y práctica, podemos luchar para quitar estas barreras que provocan que no vivamos como iglesia. Así que entonces esta tarde hemos visto, en primer lugar, el propósito. El propósito que es dar gloria a Dios como iglesia. Que principados y potestades y quienes están al tanto de lo que sucede en la iglesia se asombren en el cómo, siendo tan diferentes, puede haber amor, puede haber unidad, porque solo alguien lo pudo lograr en nosotros. No por algo que haya en nosotros, sino porque alguien está en nosotros, lo podemos lograr sobrenaturalmente. En segundo lugar, hemos visto el carácter de la diversidad. ¿Qué significa de verdad estar unidos a pesar de las diferencias? Romper barreras, hermanos amados. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Congrégate no cada domingo, sino prepara tu corazón para congregarte cada domingo con este propósito de tú ir y tú participar, de cultivar y cuidar la unidad al lugar donde te congregas. Porque sabes que es tu propósito, glorificar a Dios. Que hay
entes atentos a cómo tú cumples con esa parte. Y ve preparando tu corazón desde días anteriores, revisando qué tipo de barreras estás creando. Con uno, con otro hermano, con alguna hermana. Y quítalas de tu vida. Y trata de congregarte con el propósito único, que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea glorificado. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos das estos estudios que sacuden nuestra conciencia, Señor. Y reconocemos esta noche que muchas veces a nosotros se nos olvida el propósito por el cual, Señor, tú nos rescataste y nos pusiste en un cuerpo llamado iglesia, en un edificio, en una familia, en donde el propósito principal es que tu nombre sea exaltado, a través de que se asombren, Señor, de cómo personas tan diferentes pueden amarse y estar unidos realmente, Señor. Ayúdanos a buscar y luchar por ese propósito cada vez que nos reunamos. Pero no solamente cada vez que nos reunamos, sino que preparemos nuestro corazón para estar listos con ese mismo propósito cada vez que tenemos contacto con un creyente como yo. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos también a preparar nuestro corazón y revisar estas barreras que muchos de nosotros hemos creado y con las cuales hemos participado, Señor, para no amar en medio de la diversidad, para crear desunión, comenzando, Señor, desde el liderazgo, con responsabilidad de no estar al tanto, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y que cada uno en lo que corresponde, en lo personal, nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Y nos ayudes a vivir como iglesia quitando barreras. Porque muchos, Señor, en el servicio, en esa apariencia de amarse en la diversidad, se están creando brechas, se están creando barreras, se están creando huecos que tarde que temprano, Señor, se convierten en pleitos, disensiones, murmuración y división. Guárdanos de todo eso, Señor. Y a quienes asisten a otras iglesias, Señor, y han sido instruidos por ti solamente, que asistan a sus iglesias con ese propósito, Señor, y cuidando el carácter de la diversidad, no creando estas barreras. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues qué bendición, qué temas tan fuertes que parece que no pasan en las iglesias, pero antes de que sucedan y que se den testimonios equivocados en donde el nombre de Cristo va de por medio, podamos quitarlas y desde nuestro interior no finjamos unidad, sino sea una unidad creada de verdad solo por Cristo Jesús, que ya lo logró en la cruz y lo vamos a ver la otra semana. Que Dios les bendiga a todos, bonita noche y pásenla.